Aunque estamos sin poder reunirnos físicamente, es un momento importante para permanecer conectados. Nuestros grupos en línea son un lugar para crecer, ser amado y dar pasos significativos en tu vida diaria. Nos encantaría poder ayudarte a encontrar uno para ti. Llena el formulario de grupos en nuestra aplicación Gran Comisión Tegucigalpa e inicia tu aventura de amistades relevantes. Será una alegría conectarte. ¿Cuántos milagros has hecho? Al ciego te hiciste ver, Dios más grande, no hay como tú. Tú eres la luz que me guía, fuera de la oscuridad, no hay Dios más grande. No hay como tú. Cantamos a él. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que el mismo cielo. Mi Dios me cuida con su poder y amor. Mi Dios. Tú eres la luz que me guía, fuera de la oscuridad, no hay Dios más grande, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que el mismo cielo. Mi Dios me cuida con su poder y amor, mi Dios. Y si Dios es con nosotros, ya nada nos detiene. Le cantamos a Él. Y si Dios es conmigo, ya nada me detiene. Y si Dios es conmigo, nada me detendrá. Y si Dios es conmigo, ya nada me detiene. Y si Dios es conmigo, nada me detendrá. Nada me detendrá. Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que el mismo cielo. Mi Dios me cuida con su poder y amor, mi Dios. Y si Dios es conmigo, ya nada me detiene. Y si Dios es conmigo, nada me detendrá. Y si Dios es conmigo, ya nada me detiene. Y si Dios es conmigo, nada me detendrá. Nada me detendrá.
Había un rumor que el mundo nació en amor antes de vestirse las estrellas de fuego. Nace un hilo plateado desde la oscuridad. Un chispazo anunció la lumbre. Un vacío sin fin al fin se rinde, y al principio el día uno. En una panoplia dorada subían querubines y amiantes, amos de estrellas, formas sin materia, cálculos sin cargo, que descienden de la escala de sendas humildes. Al instante lo divino tocó la carne, tocó la vista. La raza humana brotó desde el terrón, con mano y mente pronto para gobernar, y su alma lista para ver el rostro de Dios. Pero el vacío rugía para sujetar a su hijo. Esa inclinación antigua y dura cerviz, por el engaño y lengua torcida, amarró el aliento dotado del hombre. Así cayeron los hijos de Adán a las tumbas bajas de Tártaro, a esperar la flama moribunda cuando todos regresen al lugar de concepción. Pero antes que danzaran los cosmos, antes que Dios encendiera los cielos, existía el amor, con todo Dios de parte de Dios, el Verbo proclamado. Entretejiendo carne, alma y hueso, el Verbo se apropió del cuerpo herido del hombre para extraer el veneno mortal y cargar la demanda inmoral del pecado. Pero la muerte fraguaría la espada que golpeara el talón radiante del Hijo del Cielo. Esa antigua herida, infectada aún, infligió al más santo. Pero el pecado, aún con sus orgullosas mentiras, despojado de su poder, fue pisoteado. Pues las tinieblas no pueden vencer el fuego de la salvífica corona. La creación, gimiendo en corrupción, se levantó de nuevo, viva, renacida. El Verbo que invocó vida desde el abismo, destrozó para siempre la vergüenza. Había un rumor que el mundo nació en amor. Un murmullo fidedigno, el Verbo, la vida, el resucitado, que rehace todo de nuevo. Habacuc es uno de esos personajes del Antiguo Testamento muy interesantes. Solo se menciona en ocasión del libro que él escribió, de ahí no sabemos prácticamente nada. Es un personaje cuya literatura se le considera dentro de los profetas menores. Y él vivió en una época donde Israel estaba pasando una situación muy fea, era una corrupción, un montón de injusticias, un olvido de parte de Dios. Y Habacuc fue un profeta, pero no se caracteriza porque le habló al pueblo, sino porque le habló a Dios. Él estaba cargado con toda la situación, con todo lo que miraba. Él sufría, él pasaba unas situaciones dolorosas. Y entonces lo que él hizo es lo que tenemos que hacer todos nosotros, acudir a Dios. Y empezó a pedirle y a pedirle. Y la respuesta de Dios fue bien interesante, inesperada totalmente, y nos enseña mucho, porque el Señor no contestó como Habacuc quería, sino de acuerdo a su plan, a lo que él quería lograr, no solo en Habacuc, sino en todo el pueblo.
Y así vemos una respuesta inesperada que les animo a que la lean. Y después de eso hay una plática entre Habacuc y Dios que termina en el último capítulo, el capítulo 3, con una expresión de adoración, un poema bellísimo de parte de Habacuc, donde abre su corazón y termina expresando su confianza total en el Señor a pesar de. Por eso es que tiene mucho que decirnos. Por eso es que necesitamos leer, meditar, y especialmente cuando pasamos situaciones difíciles. Y me gustaría que a continuación pudiéramos escuchar una porción de ese último capítulo de Habacuc, y nos va a ayudar para esto pues Viena de Alvarado, la esposa de Óscar Alvarado, con quien los dejo a continuación. Oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Me escuchas al cantar, oyes mi clamor, aunque haya oscuridad, tu luz alumbrará. ¿De quién temeré? Pones al enemigo debajo de mis pies, eres mi escudo y lanza en la dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí, quien reina para siempre. El mi amigo es el Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Mi fuerza está en tu nombre, pues solo tú salvas. Tú me libertarás, solo tú triunfarás. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí, quien reina para siempre. Mi amigo es el Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Y nada contra mí ganará. El mundo en tu mano está. Yo me aferro a tus promesas. Eres fiel.
Eres fiel, Dios, eres fiel, Dios, eres fiel, Dios. Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos, de ángeles va junto a mí. Él reina para siempre, Él mi amigo es. El Dios de ejércitos, de ángeles va junto a mí. Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos, de ángeles va junto a mí. Quien reina para siempre, mi amigo es. El Dios de ejércitos, de ángeles va junto a mí. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? De ángeles va junto a mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En toda esta serie hemos estado aprendiendo que cuando estamos pasando por situaciones difíciles como las que pasamos por causa de esta pandemia, ya sean situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones familiares o espirituales o de cualquier otro tipo, como hijos de Dios podemos escuchar al Señor diciéndonos: saldrás de esta, yo te voy a sacar, saldrás de esta. Y distintos pasajes en la Biblia nos han alentado y nos han fortalecido en esta serie, y lo van a hacer cada vez que estemos en tormentas. ¿Por qué? Porque Él está ahí con nosotros. Como nos lo recordó Isaías la semana pasada, aquí está tu Dios. Por eso es importante que vayamos a Él. Hoy queremos terminar con algo que nos quiere enseñar el Señor por medio de Habacuc, de Abraham y de un soldado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Tu sufrimiento, el mío, tienen un propósito. Pero antes quiero contarles una historia de mi niñez. En mi casa, yo era un niño como de unos 10 años, me acuerdo. Pues en mi casa, en la parte de atrás, había un cuarto de madera, el cuartito le decíamos. Un día yo estaba ahí solo, atrás, adentro del cuartito, comiéndome un tamal a escondidas. Y lo estaba disfrutando. En eso, de repente, se me trabó un hueso aquí. Y me dolía. Y yo no podía hacer nada. Y me estaba ahogando.
Y yo no sabía qué hacer y salgo corriendo del cuarto y pego un brinco y salto, ¿verdad? Y en ese momento lo siguiente que yo recuerdo, así como en cámara lenta, es que había un lazo de tender ropa y yo al saltar me pegó acá, me hizo irme para atrás y caí. Y allá en el suelo seguía yo ahogándome, aparte del golpe. Y estaba a punto ya de desmayarme, no podía respirar. En eso, una tía que oyó algo de ruido, sale de mi casa, llega y me ve ahí todo ahogándome y me auxilió. Y yo sentí, o sea, me metió el dedo, pero yo sentí que me metió toda la mano hasta el hígado. Y cuando sacó la mano yo me vine y vomité. Me acuerdo, qué terrible. El hueso del tamal se vino rayándome toda mi garganta por dentro. Pero ese día literalmente mi tía me salvó la vida. Por cierto, esa es la razón, la explicación científica de por qué dejaron de gustarme los tamales desde los 10 años, casi por el resto de mi vida. Fíjense que hasta esta Navidad fue que por mi propia mano yo solito fui y abrí un tamal y me lo fui comiendo. Esa fue la razón. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Sencillo, porque quería que me prestaran atención. Quería capturar su atención. ¿Se han fijado? Nadie tiene una historia hasta que algo sale mal. Si yo les hubiera dicho, y me fui al cuarto y me empecé a comer el tamal, y estaba yo escondida y me lo comí solo y bien rico, y ya estuvo. Me hubieran quedado viendo y me hubieran dicho, ¿y? ¿Por qué? Porque nadie tiene una historia hasta que algo sale mal. Pues de igual manera entendemos la fe hasta que algo sale mal. Hasta que algo sale mal empezamos a entender qué es la fe. Eso es la fe. La fe es confiar en Dios cuando en nuestra historia algo sale mal. Es cuando nos estamos ahogando y nos golpeamos la garganta contra un lazo, cuando creemos que ese es el fin. Ahí es cuando necesitamos que Dios venga a nuestro rescate y aunque nuestro interior quede rasgado, nuestra fe funciona mejor cuando las cosas salen mal. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, nos está yendo bien en la vida, pues no necesitamos de la fe. Por eso vamos a ver qué es lo que le pasó a Habacuc hace unos 2600 años. Habacuc era un profeta, pero casi no sabemos nada de él. Lo único que sabemos de Habacuc es que está ese pequeño libro en el Antiguo Testamento que lleva su nombre, que por cierto a la mayoría nos cuesta encontrarlo. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Pero lo que dice ahí en esos 3 cortos capítulos es algo bien especial. Y ahí nos encontramos con la crisis que vivió Habacuc. Y entonces podemos aprender de él. Y vemos que una cosa que sucede ahí es que Habacuc tiene una plática con Dios por sus angustias. Tal vez no nos va a gustar todo lo que Habacuc nos enseñe, pero de todos modos te animo a leer esos 3 capítulos. Y empezamos viendo, en primer lugar, su clamor. Habacuc nos enseña a no entrar en rodeos con Dios. Miren en el capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado diciéndole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando estás ahí en una situación de esas que ya no puedes más, es una enfermedad que ya está durando muchos días o que se ha vuelto semanas, meses, años con una enfermedad o con una situación difícil, llevas mucho tiempo sin conseguir trabajo, llevas mucho tiempo ya sin poder salir de las deudas, ya llevas mucho tiempo queriendo casarte y nada. O ya estás casado y tienes mucho tiempo sufriendo en tu matrimonio o en la familia. Está pasando cosas que ya no es una semana, no es un mes,
Ya llevas 1 año, 2, 5 años. Señor, ¿hasta cuándo? Ya días yo estoy con esto. ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuánto tiempo más tengo que soportar? ¿Cuánto más va a durar toda esta tortura? ¿Te has encontrado con esas pláticas con el Señor? Yo creo que aquí varios nos podemos identificar con Habacuc. Nuestra situación está siendo dolorosa, la vemos injusta y no sabemos qué hacer. Y queremos que Dios actúe. Entonces sucede algo inesperado. Viene y Dios le contesta a Habacuc. Y le dice lo siguiente, fijémonos, Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Las cosas que pasan cuando no dejamos a Dios terminar de hablar. Siempre hay que dejar que Dios termine de hablar. Les voy a contar qué me ha pasado a mí con este versículo. Miré el Habacuc 1:5 y simplemente miré el versículo. Les ha pasado de repente a ustedes y entonces cuando lo mira uno aislado, parece una promesa emocionante, ¿verdad? Uno dice, si es cierto, si a mí me hubieran contado lo que el Señor iba a hacer con mi vida, nunca lo hubiera creído. Y uno mira el versículo así y de seguro el Señor va a seguir haciendo cosas más increíbles en mi vida que si me las contaran ahorita yo no me las podría creer. A veces usamos ese versículo así, pero eso pasa por no dejar que Dios termine de hablar. Porque cuando Dios le dijo eso a Habacuc, Dios no estaba animando a Habacuc. Dios le estaba diciendo algo amargo. Porque si leemos todo, desde el verso 5 en adelante hasta por el 11, en realidad nos damos cuenta que Dios le está diciendo a Habacuc que las cosas se va a poner peor. Se va a poner tan mala que si te dijera, no me lo creerías. Eso es lo que le está diciendo Dios. Como que nos dijeran ahorita, miren, la pandemia se va a poner peor. Que si yo les contara cómo va a ser la cosa, no me lo creerían. Tu país, le está diciendo el Señor a Habacuc, ¿te quejas ahorita? Pues fíjate que tu país va a ser invadido por los caldeos, una gente que es cruel, y ellos van a arrasar con todo, le dicen esos siguientes versículos. Es como cuando en mi caso, ¿verdad? Que les conté que yo me atoré con un hueso del tamal y me estaba asfixiando y que yo le hubiera pedido a Dios que me ayudara y entonces Él me dijera, pues no me lo vas a creer porque todavía se va a poner peor la cosa. Y que entonces salgo yo corriendo y me golpeo en el lazo y me golpeo en la cabeza y además del golpe en la cabeza, además del huesito por dentro, ese lazo me golpeó la garganta y me estaba complicando más. Más bien se puso peor. Yo clamando por ayuda y más bien se puso peor. Eso es lo que le pasó a Habacuc. Señor, ¿qué pasa? Ayúdame. Pues fíjate que se va a poner peor la cosa. Y Dios lo que le describió a Habacuc fue una invasión por parte de los babilonios. ¿Sabe usted cómo eran los babilonios? Era como los actuales miembros del ejército de ISIS, ese grupo terrible. Obviamente, una respuesta como esas molestó aún más a Habacuc, porque está pidiendo ayuda y más bien le dice Dios que la cosa se va a poner peor. Entonces, Habacuc no entiende por qué Dios está actuando así. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado algo así? A mí sí. A mí me ha pasado. Nos molesta que Dios no haga lo que queremos. Y encima de eso nos molesta que las cosas más bien se empeoren. Estoy pidiéndole a Dios por esta situación y no hace lo que yo le estoy pidiendo y de repente veo que las cosas se complican, que hay más problemas más bien. Entonces Habacuc vuelve a hablar con Dios confundido. Y le dice en el verso 12, oh Señor mi Dios, santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Tú has enviado a babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros pecados.
Por lo menos en medio de todo eso, Habacuc dice algo bueno. Cuando le dice, Dios mío, tú eres eterno, simplemente está reconociendo que Dios tiene una perspectiva eterna de las cosas, que Él puede ver más, nosotros no, ¿verdad? Entonces, Habacuc le está diciendo, bueno, está bien, puede ser que seamos malos y que necesitemos corrección, pero Señor, con ellos son peores que nosotros. No entiendo que estés pensando a usar a ellos, a esos caldeos, para corregirnos. Y aquí entonces Habacuc cae en el famoso dilema, ¿por qué esto es tan injusto? ¿Por qué a los que andan mal les va mejor que a mí? ¿Por qué ese que abusa de mí es peor que yo y no le pasa nada? Entonces estamos cansados de una situación, nos duele y vemos que la cosa se pone peor y entonces fácilmente lo vemos como una injusticia de parte de Dios para con nosotros. Qué barbaridad, ¿verdad? No entendemos por qué esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué fue que Dios nos dio esta enfermedad? ¿Por qué fue que murió nuestro ser querido? ¿Por qué a tanto corrupto no le pasa nada y a mí o a mi familia sí? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro matrimonio está así cuando yo estoy haciendo todo lo que Dios dice? ¿Por qué mi hijo sale con estas cosas cuando yo he hecho lo mejor que he podido para criarlo? ¿Por qué es que mis papás no me entienden? ¿Por qué otros que son malos hijos la pasan mejor que yo? ¿Por qué es que en esta pandemia todo se ha puesto tan difícil en mi negocio o en mi trabajo, pero hay otros que más bien se están aprovechando? Entonces no es raro que cuando sufrimos busquemos el lado injusto de lo que nos está pasando. Y siempre vamos a encontrar razones para ver algo injusto contra nosotros. O que es injusto el tiempo que llevamos sufriendo. Entonces nos cuesta entender, igual que Habacuc, nos cuesta entender. Por eso Habacuc viene y decide algo y lo vemos en el capítulo 2, en el verso 1, dice Habacuc, no entiendo. Lo que voy a hacer es voy a subir a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y bueno, eso está bien. Por lo menos eso es lo que tenemos que hacer. Esperar a ver qué dice Dios. Esperar, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué. Pero voy a esperar en Dios. Esperar en Él, como vimos la semana pasada, significa que espero en Él porque yo sé que Él algo va a hacer. Entonces, como Habacuc, apartémonos para sentarnos enfrente de Él. Y fue así como vino la respuesta de Dios. De repente aparece Dios y le contesta a Habacuc, y lo que le dice a Habacuc te lo dice a ti y me lo dice a mí. Versos 2 y 3. Escribe, le dice Dios a Habacuc, escribe mi respuesta con claridad en tablas. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Entonces no importa que pase lo que pase, no importa cómo se vea la situación, Dios tiene un plan y las cosas se van a llevar a cabo según la secuencia que Él las tiene planeadas, a su tiempo y según su plan. Él no miente. Él no miente. Vas a salir de estas a su tiempo, pero vas a salir de estas a su manera, a su tiempo, va a suceder. Y sin duda, en este mismo instante, Dios está trabajando de acuerdo a su plan. Está trabajando en tu vida, en mi vida, de acuerdo a ese plan. Está trabajando en medio de nuestro problema y nuestra angustia, de acuerdo a su plan, no al de nosotros. No necesitas saber hacia dónde vas si sabes que Dios es el que va guiando, es el que lleva el timón.
Ojo con lo que dice Dios en el siguiente versículo, Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando no andamos bien, los problemas, las situaciones difíciles, lo que hacen es provocar que reaccionemos con orgullo. Eso es lo que dice ese verso. No solo reaccionamos con orgullo ante Dios, sino ante los demás. Si andamos mal, un problema lo que hace es sacar a relucir nuestro orgullo, nuestra carne, pero hay un contraste, lo que es opuesto al orgullo durante los problemas, y es la fe. El orgullo, dice, y de ahí habla de la fe. Hay momentos en que no sabemos qué hacer, no sabemos qué pasa, por qué es que nos está pasando eso, no tenemos respuesta, pero tenemos al Señor y tenemos esta verdad: los justos vivirán por fe. Eso es lo que quería el Señor. Eso es lo que quería, la fe de Habacuc. Habacuc lo que quería era que le resolviera esa situación. Dios le dice, espérate, no, lo que a mí me interesa es tu fe. Entonces también Dios le asegura que en su momento esos babilonios van a ser juzgados. Los que se portan mal con el pueblo de Dios la van a pagar. Pero mientras tanto, quiero que confíes en mí. Mientras tanto, quiero que confíes en mí. Por eso Habacuc, en el capítulo 3, verso 16, dice, dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá. Dice que se estremeció. Ustedes saben, cuando uno siente angustia, siente por dentro algo aquí bien feo, y dice, pero me voy a quedar quieto en el día de la angustia, cuando esté viendo que ese pueblo babilonio empieza a invadir a nuestro pueblo. En esos momentos en que nuestra fe está siendo sacudida, nuestra fe, tenemos que recordar, nuestra fe funciona mejor cuando las cosas salen mal y cuando se empeoran. Nuestra fe funciona mejor cuando las cosas salen mal y se están empeorando. Eso es lo que estaba aprendiendo Habacuc. El justo por su fe vivirá. Eso es lo que quiere Dios de ti, es lo que quiere de mí, que vivamos por fe en Él, confiando en Él, pase lo que pase, no importa lo que estemos viendo. Que andemos por fe, no por vista, no por lo que veamos. Dios sabe qué es lo que necesitamos y no es que nuestras circunstancias se mejoren. Antes que eso, lo que realmente necesitamos es que nuestra fe se fortalezca. La fe, se lo repito, la fe es confiar en Dios cuando en nuestra historia algo sale mal. Y aquí me gustaría comparar con algo. Ustedes saben qué es galvanizar. ¿Han oído esa expresión, galvanizar? Hay un proceso por medio del cual el acero es sumergido en zinc fundido, derretido a temperaturas muy altas. Algunos dicen que hasta 450 grados. Aquello calientísimo, derretido, fundido el zinc, ahí en eso meten los tubos de acero. Y lo que hace ese zinc que viene a recubrir al acero, eso es galvanizar, hace que el acero es protegido de la corrosión y además hace que sea más resistente a los golpes. Aquí hay una foto más o menos de ese proceso. Pero repito esto, con ser galvanizado, el acero es protegido de corromperse y se hace más resistente a los golpes. Algo como eso quiere hacerle Dios a nuestra fe, galvanizarla. Por eso son estas situaciones calientes que nos duelen, que nos angustian, son para que nuestra confianza en Él sea más fuerte, para que nuestra confianza en Él sea antigolpes. Y esa evita que nuestra fe se arruine. Eso es lo que Él quiere. Él nos quiere más fuertes, con una confianza en Él a prueba de todo. Eso es lo que anda buscando Él.
Por eso también lo vemos con Abraham. Abraham entendió algo de esto y por eso él pudo tener esperanza contra esperanza, cuando no había razón para tener esperanza. Dios le había prometido descendencia y Abraham siguió creyendo y pasaban los años y él seguía confiando a pesar de que llegó a los 100 años. Por eso se le llama el padre de la fe. Le creyó a Dios a pesar de que todo estaba en su contra. ¿Te describe eso? Le creyó a Dios a pesar de que todo estaba en su contra. Pues eso es lo que Dios quiere que nos describa en medio de nuestros problemas. Esa puede ser tu descripción. Porque no va a depender del tamaño de nuestros problemas, ni del tamaño siquiera de nuestra fe, sino que depende exclusivamente de que nuestra fe esté galvanizada alrededor de Él, de su grandeza, esté en Él, en la capacidad de Él. Así que cuando leemos esa historia de Abraham, no es Abraham quien se lleva el show, es Dios. Darle un hijo cuando Abraham tenía 25, 30 años, pues no hubiera sido gran cosa, ¿verdad? Como fue dárselo a los 100 años y con una esposa de 90 años. La fe es confiar en Dios cuando en nuestra historia algo sale mal. Dios estaba muy por encima de esas circunstancias de Abraham y de Sara. Y también está muy por encima de tus circunstancias y de las mías. Ahora, para terminar, quiero que imagines la siguiente situación. Un oficial se acercó a Jesús y le rogó, por favor, Jesús, sana a mi hijo que se está muriendo. Y Jesús lo queda viendo y le dice, miren, la gente quiere señales y milagros y no creen. Y era como que Jesús le estuviera diciendo, mira, en mi agenda no tengo tiempo para pasar por allá, por tu casa. Entonces ese padre le insistió, por favor, ven a mi casa que mi hijo se muere. Y Jesús le dice, ve, tu hijo está vivo, tu hijo vive, tu hijo está bien. Entonces el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se fue, Juan 4:50. Entonces cuando dice, después sigue uno leyendo y se fija que el hombre iba para su casa y en eso le sale un criado al encuentro y le dice, mira, tu hijo ya está bien. Y le dice el soldado, ¿y a qué hora fue? ¿A qué hora se empezó a poner bien? Como a las 7. Entonces él cayó en cuenta, fue la hora en que Jesús me dijo que mi hijo iba a estar bien. Qué bonita historia, ¿verdad? Qué bonita. Bueno, pongámonos entonces en los zapatos de este señor, de este padre, de este soldado, para ver qué tan bonita es la historia. Está ahí con su hijo muriéndose, no sabe qué hacer, se está muriendo, sabe él que allá a varios kilómetros está Jesús, esa es su única esperanza que él tiene. Entonces, pero no quería apartarse de la cama de su hijo que se está muriendo. Al fin decide y se va donde Jesús. Y se va desde Capernaum hasta Galilea, donde estaba Jesucristo. Eso es un buen trecho. Fue muy difícil la decisión que tuvo que tomar de irse y dejar así a su hijo que se está muriendo. ¿Qué hubieras hecho? Entonces llega donde Jesús y le dice a Jesús que por favor, vení, vamos a mi casa, mi hijo se está muriendo, anda a curarlo. Y Jesús le dice, no, andate, ya tu hijo está bien. Póngase en esa situación. ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieras sentido una gran decepción porque Jesús no se vino contigo? O sea, ¿y ahora me dice que me vaya? ¿O hubieras sentido un gran alivio? Pues ¿sabes qué? Depende de tu fe en Jesús. Depende de tu fe en Jesús, ¿verdad? El verso dice que ese hombre le creyó a la palabra que dijo Jesús. O sea, le tomó la palabra al Señor. Entonces cuando vio a su hijo sano, su fe fue galvanizada. En ese proceso caliente de ir y de regresar, su fe fue galvanizada. O sea,
¿Te imaginas? Jesús le dice, mira, andate ya. Y él se fue, y él no iba en su camino de regreso, que era casi varias horas, no iba, ay, de seguro ya se murió mi hijo, ¿cómo estará la cosa? ¿Y por qué Jesús no vino? No, ahí dice que le tomó la palabra, entonces ya iba más tranquilo, simplemente esperando en el Señor. Recuerda, la fe es confiar en Dios cuando en nuestra historia algo sale mal. ¿Y sabes qué pasa cuando Él galvaniza tu fe? Pues además de que te hace más resistente, Él te va a poder usar para fortalecer a otros. 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en toda nuestra aflicción, a fin de que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, por medio de la consolación con la cual nosotros mismos somos consolados por Dios. Yo soy consolado por Dios y con esa misma consolación se la paso a otro que necesita la consolación de Dios. Así que hoy aprendimos qué era lo que nos faltaba. ¿Qué quería Dios antes de sacarnos de esta? Él quería fortalecer nuestra fe en Él, que nuestra confianza en Él sea antigolpes y además que Él nos pueda usar para consolar a otros en cualquier aflicción. ¡Ánimo! Saldrás de esta y vas a salir mucho mejor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque en medio de las tribulaciones y las pruebas, tú nos estás puliendo, tú nos estás fortaleciendo. Tú sigues al control y tu plan se va a cumplir al pie de la letra, porque tú estás al control, porque tú eres bueno y quieres que aprendamos a confiar, porque necesitamos aprender a confiar más, con una confianza antigolpes, con una confianza que no se arruina con nada. Eso, Señor, haznos entender que lo necesitamos. Es para tu gloria, Dios. Gracias. Gracias porque nos vas a sacar de esta y vamos a salir mejor. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maranata, ánimo. Me escuchas al cantar, oyes mi clamar, aunque haya oscuridad, tu luz alumbrará. ¿De quién temeré? Pones al enemigo debajo de mis pies, eres mi escudo y lanza en la dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí, quien reina para siempre. El mi amigo es el Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí. Mi fuerza está en tu nombre, pues solo tú salvas. Tú me libertarás, solo tú triunfarás. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos de ángeles va junto a mí, quien reina para siempre.
mi amigo es el Dios de ejércitos, de ángeles va junto a mí. Y nada contra mí ganará. El mundo en tu mano está. Yo me aferro a tus promesas. Eres fiel Dios, eres fiel Dios. Y nada contra mí ganará. El mundo en tu mano está. Eres fiel Dios, eres fiel Dios, eres fiel Dios. Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos, de ángeles va junto a mí. Quien reina para siempre, mi amigo es el Dios de ejércitos, de ángeles va junto a mí. Yo sé quién va adelante, yo sé quién va detrás. El Dios de ejércitos, de ángeles va junto a mí. Quien reina para siempre, mi amigo es el Dios de ejércitos, de ángeles va junto a mí. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Dios de ángeles va junto a mí.